estimados, junto con saludar y esperando que estén súper, pero súper bien. Hoy día vamos a hacer un súper taller, es uno de mis favoritos, no, de hecho es mi favorito. Es el taller de Plan Familia Preparada. Es un taller que es súper bueno porque sirve para la organización, ¿cierto? En caso de emergencia, para la familia. Muchas familias no están preparadas para una emergencia, para un desastre natural, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces no saben cómo podrían organizarse, planificarse. Y este taller les enseña cómo paso a paso, tiene 8 pasos, de cómo lo pueden hacer para poder organizarse como familia, no solamente con un núcleo familiar, sino que también con otro núcleo familiar, y eso es lo que lo hace muy interesante, ¿ya? Eh, Mi nombre es Winnie Feloy Sotárola, soy asistente social, llevo harto tiempo trabajando en EGI. Hemos estado trabajando con acondicionamiento térmico, cambio de techumbre, eficiencia energética en cuanto a los colectores solares, etcétera. ¿Ya? Entonces ahora vamos a comenzar con este super taller, porque un super taller es súper bueno. Y mencionarles que Plan Familia Preparada, como ya se los había adelantado, ¿cierto? Es una guía práctica y útil que va a permitirles identificar y reducir los riesgos presentes tanto en nuestro hogar, tanto al interior como exterior, ¿cierto? Y en la zona donde vivimos, su entorno social, ¿ya? Ayudando a la familia en la elaboración de un plan que les va a permitir, ¿cierto? Organizarse, prepararse y saber qué hacer ante una situación de emergencia, ¿ya? ¿Alguien tiene claridad cómo podría hacerlo? Por ejemplo, en el terremoto que hubo acá en Curicó, ustedes sabían lo que tenían que hacer, sabían dónde se iban a juntar, o durante este tiempo de después del terremoto se han podido organizar. Yo he hecho este taller varias veces y 2 personas me han dicho que sí. El resto todavía no ha estado claro cómo lo puede hacer, dónde se van a juntar, o, o tienen alguna idea de cómo podrían enfrentar una situación adversa, ¿ya? También es un conjunto de orientaciones y recomendaciones para la comunidad que invita a todos los miembros de una familia a trabajar en su seguridad y estar mejor preparados para una emergencia, ¿ya? Este plan requiere la coordinación y participación de todos de la familia, sean hombres, mujeres, niños, abuelos, todo. Entonces, para poder comenzar, ¿cierto? Es importante que cuando ustedes desarrollen este plan de Plan Familia Preparada, lo puedan hacer con todos, toda la familia, porque todos tienen que estar claritos de sus roles y de lo que van a hacer. ¿Ya? Ahora bien, para incrementar la seguridad de la familia es necesario asumir la prevención de forma integral y se deben considerar los mecanismos de resguardo tales como el tipo de emergencia que podrían ser provocadas pueden ser a nivel externo o pueden ser de origen natural, ¿cierto? O a través de la acción humana, tales como por ejemplo inundaciones, eh, sismo, el tema de la sequía, erupciones volcánicas, accidentes con materiales peligrosos, incendios forestales, accidentes de tránsito, entre otros, ¿ya? Aquí no sé si coloqué, así lo coloqué también el tema de los incendios a nivel de vivienda. Y también podrían ser accidentes que pueden ocurrir de manera cotidiana al interior del hogar, por ejemplo, incendios, caídas, intoxicaciones, quemaduras, inhalación y fugas de gas, entre otros, ¿ya? Eso es más o menos lo que abarca. Ahora bien, el primer paso es poder identificar nuestro grupo familiar, ¿ya? Es importante que ustedes puedan elaborar, ¿cierto? Un listado con todos los integrantes de la familia y sus respectivas características. Por ejemplo, ahí aparece nombre, sexo, edad, enfermedades, medicamentos, ¿cierto? Algún tipo de necesidad especial, algún tipo de contraindicación, algún teléfono de contacto, etcétera, ¿ya? Y ustedes los van anotando. Por ejemplo, en el caso mío, ya yo coloco mis 3 hijos y yo coloco su nombre y todos sus datitos, si ahí tienen algún tipo de enfermedad crónica, en este caso no, pero si ustedes tienen, sí, y qué tipo de medicamento o qué tipo de cuidado especial necesita, y lo van anotando, paso por paso. Después de eso, ¿cierto? Es importante identificar y evaluar la amenaza existente dentro y fuera de nuestra vivienda, ¿ya? ¿Qué quiere decir esto? Que una evaluación, ¿cierto? Es recorrer, identificar posibles amenazas, revisar el tipo de construcción, materiales utilizados, el lugar donde se almacenan los materiales peligrosos, inflamables, el tipo de cloro, pintura, los aerosoles, combustible,
Puedes verificar también el estado de las instalaciones eléctricas, cañerías de agua, gas, distribución del espacio físico y ubicaciones como muebles, pasillos, salida, etcétera. Ya, por ejemplo, ustedes tienen que aquí identificar, no sé, si, como les menciono yo, los talleres, si tienen viviendas antiguas, ¿cierto? Generalmente los adultos mayores tienen estas repisas llenas con con vasos, copas, ¿cierto? Esos son como objetos que podrían provocar un accidente, en caso se podría derribar, ¿cierto? En caso de terremoto, y podría afectar, ¿cierto?, el acceso para poder desplazarse dentro o fuera de la vivienda. ¿Ya? Amenazas que se han identificado dentro de la vivienda, enchufes sobrecargados, así cuando se tiene el triple, tiene un enchufe, dos enchufes, tres enchufes, cuatro enchufes y tiene, pero todo eso sería está sobrecargado o a lo mejor tiene algún enchufe que está en mal estado, ¿cierto? Los pasillos con muebles que dificultan el paso, que aquí es donde yo les menciono que también podría ser, por ejemplo, el tema de estas repisas como antiguas, ¿cierto? O cuando tienen estas estanterías que son gigantes y tienen muchas cosas, con un movimiento telúrico podría caerse, podría obstaculizar el paso, podría caer encima de alguien, etcétera. Acumulación de escombros en el patio, a veces tienen latas, tienen piedras, tienen cemento, tienen gravilla, etcétera, tienen un montón de cosas que dificultan el acceso al paso y que podrían provocar algún tipo de accidente, no solamente en una situación adversa, sino que a nivel general y durante todos los días. También repisa sobre las camas con objetos que pueden caer, paños de cocina cerca del fuego, presencia de brasero, cañones de estufa en mal estado, etcétera. Después de esto tenemos que hacer una evaluación fuera de la vivienda, ¿cierto? Esto todo tiene que ser a nivel familiar, ya para que vayan pudiendo ir anotando y todo estén clarito de la situación. Conversar con los vecinos, informarse de emergencias el día anteriormente, identificar los tipos de amenazas que podría afectar tu casa, perdón, como aluviones, inundaciones, sismos, tsunamis, erupciones volcánicas, incendios forestales, accidentes de tránsito, incendios de pastizales, etcétera. ¿Cuáles son las amenazas que se han identificado fuera de la vivienda? Por ejemplo, inundaciones que llegan hasta la entrada de tu casa. Accidentes de tránsito por vehículos que pasan a alta velocidad. Crecida de esteros que corta el tránsito de las calles, algún tipo de terremoto, pastizales que puedan quemarse, ¿cierto? Fugas de gas, escaleras de emergencia sin iluminación y están obstruidas, etcétera, etcétera. A veces también tienen árboles grandes, ¿cierto? Que con movimientos telúricos a veces se van desplazando las ramas y podría caer encima de una casa o un vehículo, todas esas cosas, ¿ya? Todos esos detallitos y poder ir observándolo y poder ir identificándolo. Ahora, aquí usted puede evidenciar, ¿cierto? Todas las falencias que mantiene tanto al interior como exterior de la vivienda, puede resumirlo, buscar opciones de solución, identificando las amenazas y soluciones. Por ejemplo, si usted encontró que su patio estaba totalmente desordenado y tenía un sinfín de cosas que podían afectar, no sé, algún tipo de accidente, obviamente ver la solución, ordenarlo, limpiar, botar lo que tenga, lo que no sirva, etc. Ahora, definir ciertos lugares de protección, las zonas de seguridad, puntos de encuentro y vías de evacuación en caso de emergencia. Estos son los pasos a seguir, son 4. Determinar los lugares de protección, zonas seguras, lugares de peligro, vías de evacuación y puntos de encuentro. Por ejemplo, en su vivienda, ¿cuáles serían como las partes peligrosas donde usted considera que a lo mejor podría tener algún riesgo de accidente? No sé, por ejemplo, en el comedor, porque justo en el comedor está lleno con algún mueble y ese mueble tiene copo y se puede caer, etcétera. Y ahí ese sería como un lugar cierto de peligro. ¿Cuáles son mis vías de evacuación? Por ejemplo, el otro día en el taller, justo teníamos un bombero y el bombero me decía, ni se le ocurra salir por un ventanal. Por ejemplo, mi casa tiene 2 ventanales grandes y yo saldría por ahí, se me había ocurrido. Entonces el bombero me decía, en caso de movimiento telúrico, lo primero que se rompe son los ventanales. Explotan, entonces usted no tiene que salir de ahí. Por la puerta de acceso, ¿por cuál, por ejemplo? La de la cocina, la puerta de acceso, de acceso por la calle, ¿cierto? ¿Cuál es la salida y entrada? Y allí poder identificar, ¿ya? El punto de encuentro.
Ya, está una familia aquí, quizá hay otra familia acá. ¿Cómo lo vamos a hacer? Ustedes vienen para mi casa, yo voy para donde ustedes, o nos quedamos en nuestra vivienda, esperamos que pasen, no sé, 24 horas. Organizarse, porque muchas familias ha pasado que en situaciones adversas, ¿cierto? Van para la casa y pueden ir de aquí para allá y de aquí para allá. Entonces al final como que no tienen claridad dónde tienen que ir cada uno y dónde se van a encontrar. Definir un punto de encuentro. Ustedes vienen a mi casa, yo voy a su casa, o definitivamente nos quedamos en nuestras casas y esperamos un tiempo determinado para poder comunicarnos. Estoy hablando cuando se corta el teléfono, ¿cierto? Se corta la luz y el agua, que fue, por ejemplo, lo que ocurrió para el terremoto, ¿ya? Asegura que todos los integrantes de la familia conozcan esta situación. Lo vuelvo a insistir. Considerar vías de evacuación accesibles para todos los integrantes de la familia. Por ejemplo, no sé, hay una persona que está con silla de ruedas, quizás no va a poder salir por la misma puerta de la cocina, porque quizás la puerta de la cocina tiene un escalón, por dar un ejemplo. O quizás la puerta es demasiado angosta. ¿Se dan cuenta? Y ir detalladamente identificando este tipo de situaciones. Fijar un lugar de encuentro en común. Lugares de protección, definirlos también. Por ejemplo, living, comedor, alejado de los ventanales. A lo mejor su comedor tiene solamente un comedor. A lo mejor ir identificando ahí lo que menos riesgo tenga, ¿ya? Y aquí también dice alejado de los ventanales. Como les decía yo, el bombero nos dijo que era lo primero que explotaba, era los ventanales. También comentaba mucho que durante el terremoto pasado, los vehículos iban como a toda velocidad y como locos, ¿ya? No estaban como preocupados de ir manejando, sino que de la situación, por si acaso necesita salir o hacer algo para que también lo tengan en consideración. La zona de seguridad de la vivienda, jardín, ¿cierto? Algún tipo de plaza cercana, alguna zona de seguridad. Por ejemplo, ustedes donde viven, ¿han logrado identificar cuál es su zona de seguridad? ¿Tienen alguna plazoleta cerca que sea zona de seguridad, alguna cancha que sea zona de seguridad? ¿Lo han conversado con los vecinos, con su junta de vecinos? Es importante que también lo puedan visualizar y preguntar. Las vías de evacuación de la vivienda, pasillos de la vivienda, por la puerta de la cocina, ¿cierto? Como ejemplo, y también la evacuación al exterior de la vivienda, determinar la ruta a seguir, ¿ya? Por ejemplo, puntos de encuentro, la casa de la abuela, madre, padre, que era lo que yo les mencionaba. O pueden quedarse en su vivienda y esperar una determinada cantidad de horas como para poder ya realizar algún tipo de evento. Paso número 4 es dibujar el mapa de la vivienda, ¿cierto? Dibujar todos los espacios de tu vivienda, marcar los lugares de protección, de seguridad y las vías de evacuación. En caso de, ¿qué vamos a hacer? ¿Dónde vamos a estar? ¿Por dónde vamos a salir? Etcétera. Utilizar distintos colores para identificar cada lugar, zona o ruta, ubicar este mapa en un lugar accesible para todos, localizar las llaves de corte de agua, gas y el tablero de electricidad, participar con todos los integrantes del grupo familiar. Paso número 5, definir los roles de emergencia, que serían las tareas principales para realizar durante la emergencia, asignar tareas realistas de acuerdo a las capacidades de cada persona. Por ejemplo, no va a enviar a un bebé de 3 años a cortar el gas, ¿ya? A eso se refiere con la capacidad de cada persona, porque es una tarea que un bebé no podría realizar, ¿ya? Tener en cuenta a las personas en situación de discapacidad, tercera edad, niños, niñas embarazadas. Tareas de emergencia, cerrar las llaves de paso del agua, gas y cortar la luz, ¿cierto? Aquí les puse como un ejemplo que integrante de familia lo podría hacer. Apoyar a personas en situación de discapacidad, llevar el kit de emergencia, llamar a los números de emergencia, eso en caso de incendio, por ejemplo, ese tipo de situaciones. Contactar a un familiar o vecino que lo pueda ayudar, ocuparse de las mascotas, etcétera. Elaborar un directorio de los contactos en caso de emergencia. Debemos tener siempre a mano los números de emergencia, elaborar un listado de los números con los organismos de emergencia e incorporar los contactos familiares o amigos que pueden ayudar en este tipo de solución. Y aquí yo les coloqué urgencia de salud, consultorio, bombero, carabinero, plan cuadrante, PDI, el número de emergencia de la municipalidad, ¿cierto? Escuela, CERNAN, emergencia de electricidad, emergencia de agua, emergencia de gas, el trabajo de la mamá, el trabajo del papá, etcétera. ¿Ya? ¿Qué más?
Y el paso número 7 dice que tú tienes que armar tu kit de emergencia. Esto es indispensable, ¿ya? En emergencias mayores puede que no estén disponibles los servicios básicos como el agua potable, la energía eléctrica y los alimentos. Por ello es importante contar con un conjunto de elementos que nos permitan sobrevivir mientras se normaliza la situación de emergencia, ¿cierto? Este es un kit básico que les va a permitir organizarse y prepararlo para enfrentar una emergencia. Agua, considera 2 litros de agua por persona, incluye botellas chicas que son más fáciles de trasladar. Comida que se mantenga, ¿cierto?, en lata de conserva y que ojalá no se tenga que cocinar. Linternas y pilas, radio portátil, dinero en efectivo, botiquín de primer auxilio, abre lata, artículos de aseo para hombres y mujeres, bolsas de plástico, mascarilla de papel, papel higiénico, toalla de papel absorbente, encendedor y fósforo. De acuerdo a la realidad de cada familia, considerando el kit de emergencia, medicamentos, ¿cierto?, para las personas que tengan algún tipo de enfermedad, identificación para los niños, niñas y personas de la tercera edad, como brazalete o credenciales colgantes, ¿cierto? Necesidades de niños, desde la tercera edad o personas en situación de discapacidad. Recuerda revisar periódicamente los elementos del kit para verificar si están en buen estado. Copia de documentos en sobre hermético, de la cédula de identidad, pasaporte, libreta de la familia, escritura de la propiedad, etc. Copia de llave de la casa, medicamentos necesarios, copia del plan de emergencia. Otros elementos especiales, acorde a las características de la familia, por ejemplo, pañales en caso de bebé, toalla higiénica, ayudas técnicas, entre otros. ¿Ya? El número 8, el paso número 8, ya teniendo el kit de emergencia, que si ustedes se dieron cuenta, tienen hartas cosas que podrían servir en un momento, en una situación adversa, y que podría salvaguardar, ¿cierto?, la vida de las personas durante un par de días. Después que ustedes tienen todo esto, este listado hecho, ¿cierto?, el kit de emergencia preparado, ahora lo tienes que poner en práctica. El paso número 8, una vez elaborado el plan, deberán ponerlo en práctica para identificar aquello necesario de mejorar, si lo requieres corregirlo y adecuarlo. Practicarlo cuantas veces sea necesario, así te asegura que todos en la familia lo conozcan y sepan qué hacer, incluso los más pequeños. Recuerda practicar el plan familia preparada, no esperes que ocurra una emergencia para probar su efectividad. Y aquí yo les coloqué varias recomendaciones que están ahí, ¿cierto?, en el crítico que yo les entregué, hasta en el botiquín de emergencia, ¿cierto?, que tienen que tener. Por ejemplo, un botiquín de emergencia básico sería guantes de procedimiento, mascarillas de procedimiento, tijeras punta roma, pinzas, ¿cierto?, gasas de distintos tamaños, venda, tela adhesiva, parche curita. Para limpiar la herida se puede utilizar suero fisiológica, agua limpia, agua embotellada, agua hervida, agua potable. El termómetro, que no tiene que faltar, de preferencia digital, de mercurio, ya no se usa por ser peligroso cuando se quiebran. Manual de primero auxilio. ¿Ya? Espero que les haya servido este taller porque es súper entretenido, como yo les digo, tienes los 8 pasos que son indispensables para una emergencia y que podría decir, les podría servir para poder trabajarlo y desarrollarlo a nivel familiar. ¿Ya? Así que quedo atenta, si tienen alguna duda, consulta. Saludos y espero que les guste mucho. Eso, que estén muy, pero muy bien.